Ahora estamos en Juan capítulo 14, versículo 12. Estamos respondiendo a la pregunta cuando Jesús dijo, de cierto digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará aún mayores porque yo voy al Padre. Estaba explicando si la palabra obras a la cual Jesús se refiere en el versículo 12, si él está hablando de sus señales, convertir el agua en vino, resucitar a Lázaro entre los muertos, multiplicar los panes y los peces. Lo que estaba explicando al final es que la palabra obras en el Evangelio de Juan y en el Nuevo Testamento tienen diferentes sentidos, diferentes significados. La palabra obra no siempre significa lo mismo. ¿Qué es lo que determina el sentido, el significado correcto de la palabra obra? Es el contexto del pasaje. Ejemplo, Juan capítulo 3, por favor. Aquí tenemos un ejemplo. Versículo, versículo 20, versículo 19 y 20. Versículo 19 y 20. Jesús dice, y esta es la condenación que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras, ahí está, porque sus obras eran malas. La palabra obras aquí tiene que ver con la conducta de los hombres, con el vivir pecaminoso de los hombres, porque sus obras eran malas. La conducta de los malos hombres, el vivir de los malos hombres. Jesús le llama obras, porque sus obras eran malas. Obras malas, conductas pecaminosas. Y luego el versículo 21, mira el 21. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras sean hechas en Dios. La palabra obra del versículo 21 significa buena conducta, significa practicar la verdad, guardar los mandamientos de Dios, hacer la voluntad de Dios. Entonces la palabra obra puede tener el significado de mala conducta o buena conducta, de hacer cosas buenas o hacer cosas malas. Aquí en Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. En el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Obras también es malo ahí. La gente no viene a Cristo, no viene a la luz, no viene al conocimiento de la verdad para que sus obras, para que su mala conducta, para que sus pecados no sean reprendidos. Entonces, en estos tres versículos, obras puede referirse a algo negativo, algo malo, algo pecaminoso, como también en el 21 la palabra obra puede referirse a cosas buenas, a cosas que vienen a la luz, cosas que es practicar la verdad. ¿Se dan cuenta? En el capítulo 9 de Juan, o en el capítulo 6 de Juan, Juan capítulo 6, también tenemos otro uso de la palabra en el versículo 28, 29, dice Juan capítulo 6, versículo 28. Entonces los de la multitud, los que comieron el pan y se saciaron, le dijeron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica
las obras de Dios? Y aquí viene una respuesta. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? Aquí no es mala, no es negativa, no es pecaminosa, sino creer que el Padre envió a Jesucristo. Ese es otro tipo de obras. Tener fe, creer que Jesús fue enviado por el Padre. Esa es una buena obra. Que creáis, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En Juan capítulo 9, versículos 1 al 4, tenemos otro significado de la palabra obra. Hay como 14, 15 significados diferentes, por si acaso, hermanos, amados. Solamente estoy dando algunos ejemplos. Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, y aquí viene, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el significado para que las obras de Dios se manifiesten en él? ¿Vio que tiene otro significado, otro sentido? Podría referirse a que el poder de Dios se manifieste en él. Puede referirse para que la gracia y el amor de Dios se manifiesten en él. Y mira el versículo 4, ahora ahí mismo. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Cuáles obras tiene que hacer Jesús, la que el Padre le envió? Tiene otro sentido. Acabar su ministerio, predicar el reino de Dios, llamar al arrepentimiento a la gente, llegar a la cruz, llegar al Calvario. Me es necesario hacer las obras que el Padre me envió. En Juan capítulo 17, versículo 4, Juan capítulo 17, versículo 4, Jesús dice al Padre en oración, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En Juan 9, él tiene que hacer la obra que el Padre le envió, entre tanto que el día dura. Ahora Jesús dice, he acabado la obra que me diste, Padre, refiriéndose que Jesús pronto va a la cruz, va a ser muerto en esa cruz como el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, mi punto es, la palabra obras puede tener varios sentidos diferentes, varios significados diferentes. ¿Quién determina el sentido de la palabra obra? Es el contexto donde se dijo, donde fue mencionada esa palabra. Con ese entendimiento, vamos a Juan capítulo 14 ahora. Con ese entendimiento. Versículo 12, de nuevo. Juan 14, 12. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿A qué obra se refiere Jesús aquí? La mención, la pista más cercana que tenemos es el versículo 10. Mira el versículo 10. Es la pista más cercana que tenemos. Dice Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Escuche bien ahora. Las palabras o el mensaje o la doctrina,
las palabras que yo os hablo, no lo hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él, Él hace las obras. Él hace las obras. Jesús no habló por su propia cuenta, sino que el Padre que lo envió, el Padre que moraba en Él hace las obras. ¿Cuál es el sentido entonces de la palabra obras en este pasaje? Y creo yo personalmente que la palabra obras se refiere a la palabra que Jesús habló, a la palabra que el Padre le entregó, a la palabra que Jesús anunció. Leemos de nuevo el 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, las palabras que yo predico, las palabras que yo enseño, no las hablo por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él me dio esa palabra, Él me dio esa doctrina, Él me dio ese mensaje. Recuerden que Jesús repetidas veces dice, porque las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo que yo predico, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, el sentido de la palabra obra aquí tiene que ver con la doctrina, tiene que ver con la palabra, tiene que ver con el mensaje. Recuerden que el Padre le entregó este mensaje a su Hijo Jesucristo y Jesucristo se lo entregó a los apóstoles. Miren en Juan 17, por favor. Juan capítulo 17, cuando Jesús está orando a su Padre en el verso 8. Jesús orándole a su Padre le habla sobre este punto. Porque las palabras que me diste les he dado a los apóstoles y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Padre, las palabras que tú me entregaste, yo se las entregué a ellos y ellos las recibieron y conocieron que yo salí de ti y conocieron que tú me enviaste. Versículo 14, 17, 14. Padre, yo les he dado tu palabra. Y versículo 17, 18. Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Padre le entregó la palabra a su Hijo Jesucristo, Jesucristo se la entregó a los apóstoles la recibieron y con esta palabra fueron enviados al mundo para darla a conocer. Según Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, los apóstoles dieron a conocer el mensaje que recibieron de Cristo y que Cristo lo recibió del Padre, lo hicieron por palabra, es decir, predicándola y por carta. Y por eso tenemos ahora las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, la obra en Juan 14 significa las palabras que el Padre le entregó a Jesús, que Jesús le entregó a los apóstoles y que ellos fueron enviados con esta palabra a predicarla por palabra y a predicarla por carta. Jesús está diciendo entonces en Juan 14, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Si se trata del mensaje, si se trata de la enseñanza, si se trata de la predicación,
Jesús estuvo predicando por 3 años y medio, enseñando y predicando todo el tiempo. Pregunta, ¿cuántas personas se convirtieron de corazón, de verdad, en estos 3 años y medio de prédicas de Jesús, de sermones de Jesús, de enseñanzas de Jesús? En Mateo predicó 5 grandes sermones. ¿Cuánta gente se convirtió al final? El que en mí cree, las obras que yo hago, dice Jesús. ¿Cuánta gente se convirtió a la predicación de Jesús? En Hechos capítulo 1, versículo 15, tenemos 120 discípulos. No tenemos más. Y todas esas multitudes y todas esas centenares de gente volvieron atrás y no andaban más con Jesús. Jesús predicó por 3 años y medio y solamente 120 personas eran buena tierra, recibieron la palabra de Dios y dieron fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora Jesús dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, el que cree en mí, mayores obras hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuáles son las mayores obras que hicieron los discípulos que creyeron en Cristo en cuanto a la predicación? Hechos capítulo 2, mire, vamos al libro de los Hechos. Ya vamos a ir terminando, hermanitos. Hechos capítulo 2, las mayores obras. Pedro en el día de Pentecostés, en la ciudad de Jerusalén, un domingo en la mañana, 9 de la mañana, se pone en pie y comienza a predicar el Evangelio con poder del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Los que recibieron la palabra, los que recibieron el sermón, se convirtieron como 3.000 ese mismo domingo en la mañana, el mismo día. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará aún mayores. 3.000 personas en una sola mañana, en una sola predicación. Hechos capítulo 4, versículo 4. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra, aquí está nuevamente la palabra, creyeron y el número de los varones era como 5.000. Capítulo 6, versículo 1. Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ya la iglesia está creciendo numéricamente grandemente. Hechos capítulo 6, versículo 7, 6, 7. Y crecía la palabra del Señor, nuevamente la palabra, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. La iglesia crece, la iglesia hará mayores cosas que la que Jesús hizo cuando se predica la palabra, cuando se predica el evangelio, porque a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación del evangelio. Hechos capítulo 11, Hechos capítulo 11, versículo 21, por favor, Hechos 11, 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. El versículo 20, mira cómo termina el versículo 20. Hechos 11, 20, cómo termina. Anunciando el evangelio del Señor Jesús. Cuando se predica el evangelio del Señor Jesús y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor por la predicación del evangelio. El que cree en mí, mayores obras hará.
Versículo 24, hablando de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Amén. Entonces, en mi entendimiento, de cierto digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Mayores obras hará el que cree en Jesucristo, tiene que ver con la predicación de la palabra de Dios. Y tenemos que predicar la palabra de Dios. Termino con Juan capítulo 14. Termino con Juan capítulo 14, versículos 3 y 14. Hablando de cómo voy a salir a predicar el Evangelio, de cómo voy a llevar la palabra de Dios a otros, hablando de recursos. Los recursos de Dios están en el verso 3 y 14. Miren, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Los que creemos en Jesucristo tenemos una fuente de recursos a nuestra disposición. Solamente tenemos que pedirle al Padre, solamente tenemos que rogarle al Padre que nos ayude en la predicación del Evangelio. Y cuando oramos al Padre y cuando predicamos el Evangelio, el propósito siempre es glorificar al Padre, glorificar a Jesucristo, glorificar al Espíritu Santo. Continuamos, si Dios permite, el próximo sábado. Que Dios me los bendiga y gracias por su atención.